Buenas noches, María. Oye, es muy escandaloso el titular. No sé si el contenido también lo es o no, porque claro, cuando uno lee que la Federación Española de Fútbol abre expediente disciplinario al Barça por Julián Álvarez, nos llama la atención. La gente dirá, ¿por qué ha pasado esto? Pues porque el Atlético de Madrid del pasado 30 de junio denunció al Barça por pues negociar con el futbolista que actualmente tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta 2030. ¿Qué recorrido puede tener esto, Marsal? Bueno, pues en el club, en el Barça, consideran que poco recorrido, están muy tranquilos. Lo que van a hacer es, sobre todo, aportar sus alegaciones y consideran que el Barça no ha hecho nada que no haya hecho cualquier otro club, que, bueno, escuchar al representante del futbolista, que es quien manifestó luego en medio del Mundial que su sueño era fichar por otro club que se entendía que era el Barça, y que además el Barça hizo una oferta formal al Atlético de Madrid tras la primera reunión con el representante del jugador, con lo cual el Barça considera que ha ido de cara y que ha habido pues esa buena actuación de hacer esa oferta y de demostrar al Atlético de Madrid el deseo que tenía el Barça de fichar al jugador y que lo mantiene. A ver, yo creo que siendo justos seríamos hipócritas si nos sorprendiésemos porque un club intenta hablar o mediar con un futbolista que tiene contrato en vigor. Esto ha pasado siempre en el mundo del fútbol. Pero sí que es verdad que cuando se radia, que es lo que suele pasar con los fichajes que pretende hacer el Fútbol Club Barcelona, yo creo que eso es lo que llega a enfadar tanto al resto de equipos. Yo no sé si esto tendrá mucho recorrido o no, pero desde luego que si finalmente el Barça es sancionado, Marsal, sería un ridículo añadido, porque tiene pinta de que Julián finalmente no va a firmar por el Fútbol Club Barcelona. Sí, hombre, porque realmente, no sé, el futbolista sí que ha manifestado que su deseo es fichar por el Barça, ¿no? Yo creo que el Barça ha equivocado un poco la estrategia al intentar pues vender como que el Atlético de Madrid tenía un problema y que la operación, estaba como medio hecha, ¿no? Cuando pues es un futbolista que firmó con el Atlético de Madrid con una cláusula de salida de 500 millones de euros, con lo cual el Atlético de Madrid es el que tiene que poner el precio y tiene que estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Barça ha presionado demasiado públicamente, además con esa retransmisión de reuniones y con todos los movimientos que le transmitía, sobre todo el representante de Julián Álvarez, ¿no? Y ahí el Atlético de Madrid se ha sentido un poco pues que estaba acorralado, ¿no? Por el representante y por el Barça, y de ahí que haya reaccionado. Además, cuando Mateo Alemany había sido empleado de Laporta y del Barça, sí, y que pues en principio tendría que tener una buena actuación, una buena relación con Laporta, y no sé, deberían haber hablado más cara a cara o más directamente. Incluso el Barça intentó poner a un representante, a Juanma López. Sí, Juanma López estuvo de intermediario en toda esta operación. ¿Qué dices? ¿Un intermediario para que hablen Barça y Atlético de Madrid? No se acaba de entender que el Barça quisiera meter a ese intermediario, ¿no? Pero bueno, ha sido todo un poco extraño y bueno, el Barça todavía mantiene alguna esperanza de que el jugador cuando vuelva pues se pueda declarar en rebeldía y forzar un poco la salida. Bueno, yo eso lo veo más complicado. En otro orden de cosas... Claro, el problema del Barça es que se le han ido 33 goles de golpe. Porque claro, 19 que marcó Lewandowski, que no le han renovado por una cuestión de edad, evidentemente, y 14 goles de Rashford, son 33 goles, que el Barça va a intentar suplir con los fichajes de Gordon y Adeyemi, pero bueno, no sé si van a tener los mismos registros goleadores tan buenos como Lewandowski y como Rashford, cuando el Barça todavía... Oye, ¿vosotros veis al Barça con esa madurez como para hacerse con la Champions? Porque hay que reconocer que si algo ha hecho Flick con este equipo es dotarlo de una identidad clara y de hacerlos que jueguen muy bien al fútbol, independientemente de la edad. Pero lo que es cierto es que cuando llegan a Europa siempre les pasa lo mismo, y es que no terminan de dar la talla, de dar el nivel. Creo que han pasado 11 años, ¿no?, desde que el Barcelona ganó la última Copa de Europa. Desde 2015. Efectivamente. Entonces, bueno, pues no es una competición que se le dé extremadamente bien a Barcelona. Están los últimos casos.
Lo hemos visto de remontadas, de caer en semifinales, de cosas inverosímiles como goles en los últimos instantes y perderte la posibilidad de seguir luchando por levantar la orejona. A mí Hansi Flick es un entrenador que me gusta mucho, creo que es un entrenador muy inteligente, sabe muy bien lo que tiene que hacer en todo momento. No sé si han podido hacer algo más en el fichaje de Marcus o en la contratación final de Marcus Rashford. A mí particularmente me parece mejor jugador que Anthony Gordon. En el Newcastle es un jugador muy diferente a Rashford, y era lo que decía Marsal, que va a perder mucho gol el FC Barcelona si no firma un 9, a un delantero. No sé si tendrá la posibilidad o no de firmarlo, pero creo que para el juego que tiene el FC Barcelona tiene que tener un 9. Yo a De Jemi no le veo, a Gordon por supuesto no, porque es jugador de banda. Entonces, bueno, yo creo que van a llegar más fichajes. Supongo que algún fichaje tiene que llegar más que sea como 9, como delantero. Y bueno, pues ya veremos cómo arranca la temporada del FC Barcelona, pero repito, no es una competición que tenga un particular idilio con el conjunto culé. Sergio, ¿cómo ves tú la plantilla del Barça? Porque también hay que tener en cuenta que Julián, yo creo que ni de broma no. Llega al FC Barcelona, pero es que Ferran, por ejemplo, no quiere renovar. Yo es que esto decías tú por Marsal, lo de la madurez, es una de esas cosas que me hacen mucha gracia cuando hablamos de fútbol. O sea, al Barcelona no le falta madurez, al Barcelona le falta nivel. Le faltan jugadores, yo creo. Claro, nivel. O sea, tú cuando tienes un lateral derecho que en los grandes partidos se queda corto, cuando en la pareja de centrales te falta uno que acompañe a Cubarsí que realmente tenga nivel, cuando en el medio del campo entre Frenkie de Jong y Pedri son medio de cristal los dos, porque en partidos grandes es habitual verles lesionados, cuando no tienes delantero centro, cuando, claro, es que son muchas cosas que te alejan de ganar una Champions. De ganar una Liga, pues no, porque además Flick utiliza un sistema de juego que para jugar contra equipos que son claramente inferiores a ti es el mejor sistema que hay, que es ir a apretar arriba, que es exponerse, que tal, porque sabes que vas a meter más que el rival. Cuando llegan los equipos buenos, que son los partidos de Champions, pues no te da. Yo creo que el Barcelona lo que necesita es lo que dice David, fichar 2-3 futbolistas de primer nivel, uno en cada línea, y entonces aspirar a la Champions. Mientras que no lo haga, pues yo creo que es imposible que aspire. Aquí también el problema está, y es algo que a la gente del Barça le enfada mucho, en ver hasta qué punto el Barça puede seguir fichando, porque hay mucha gente que da por hecho que pasado el verano de las palancas esto está pasado, y precisamente lo que hacen las palancas conforme van pasando los años es agravar la situación, porque lo que hizo el Barça fue poner un parche e hipotecarse a futuro a muchos años vista, ¿no? Entonces, claro, aquí hay mucha gente que piensa, oye, esto ya pasó, se queda en el pasado, empezamos un nuevo año. Laporta, que hace su trabajo, que es convencer a la gente, te dice que no hay ningún problema y que pueden pagar 100 y 200 millones por Julián Álvarez si hace falta, pero la realidad es que luego, recientemente salía Deco, le preguntaban por la regla 1-1 y él no podía asegurar que el Barça estuviese en la regla 1-1. Entonces, claro, las necesidades que tiene la plantilla a nivel deportivo yo creo que las sabemos todos, pero que el Barça económicamente pueda llegar a aspirar a eso, porque además, ayer que nos quedamos sin tiempo, también hay que mirar las inscripciones. Es que el Barça este año de nuevo está teniendo problemas para inscribir a sus jugadores. El problema